Jesús, en Mateo, nace, crece en sabiduría. Jesús luego se bautiza y comienza su ministerio. ¿Y dónde estuvo su ministerio? En la calle. Recorría Jesús todas las ciudades, aldeas, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino. Y al ver la multitud, tuvo compasión de ella, porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Su ministerio estaba en la calle. Allá fluyó la gracia, lleno de gracia y realidad. No la fluyó dentro del templo, no la fluyó dentro de cuatro paredes. Por eso dice que Jesús salía del templo. ¿Por qué desconfiamos? ¿Por qué hay tanto concepto? Si Dios nos está diciendo, a la calle, hermano, a la calle. El mejor ejemplo nos dio el Señor. Él trabajó, fue en la calle. Hoy nosotros estamos haciendo la misma labor que el Señor. El Señor quiere que nosotros nos levantemos y que no tengamos miedo. ¿Levantarnos de qué? De toda situación que nos tenga afligidos, parados. Muchos milagros. Las vidas de las personas cambian cuando la palabra profética llega. El río viene y empieza a limpiarnos. Todos en esta comunión somos colportores. ¿Por qué? Porque usted tiene el Espíritu. Y el colportor por excelencia entró en usted. ¿Quién fue el primer colportor? Nuestro Señor Jesús. Por demasiado tiempo ha estado la sal metida en un salero. Aleluya. Aleluya, amados hermanos. Jesús es nuestro Señor. Damos nuevamente gloria y gracias a nuestro Señor por permitirnos en su gran amor y su infinita misericordia estar en esta preciosa y rica reunión que el Señor nos ha dado todos los miércoles para que juntos rumiemos su encargo, su palabra profética y así ganar más luz, más dirección de parte del Señor y el Espíritu también aplica nuestro vivir diario para que podamos ser ajustados por el Señor y podamos recibir de parte del Señor el perfeccionamiento para poder avanzar. Hermanos, hemos estado rumiando la palabra del Señor, la palabra profética, la palabra del alimento diario, la palabra que el Señor nos dio ahora en la gran conferencia internacional en Brasil en septiembre. Nos habló sobre la gran comisión, la edificación del cuerpo de Cristo, basado en el libro de Efesios. Pero hoy queremos seguir rumiando y disfrutando todo el encargo del Señor. Porque, hermanos, tenemos que, con mucha humildad y pobre en espíritu, reconocer de que el Señor hoy nos ha dado abundancia de palabra. Mucha palabra. Dios a través de su vaso, de su profeta, de su apóstol, tu hermano Pedro, y sus colaboradores, machacando, rumiando el encargo de Dios por medio del apóstol. Hermano, lo que tenemos es la gracia abundante en la palabra del Señor, que no tenemos tiempo para disfrutar todo lo que Dios está dando ahora. Alimento diario, los jueves, el live del hermano, los domingos, las conferencias donde el Señor lo lleva a cualquier parte del mundo, en África, Europa, Norteamérica, Suramérica. El domingo estuve en una región en Natal y todas las comuniones son transmitidas en directo para el mundo entero por el Instituto Vida para Todos, y son siempre 3, 4 mensajes que el Señor nos da por medio del apóstol
en la palabra profética. Y bueno, gracias al Señor que Él nos está dando este corazón de poder amar y tener esa reverencia, ese amor reverente por la palabra. Amor reverente por la palabra es comerla, es sumergirnos en ella, es disfrutar de la palabra, es valorar, es apreciar la palabra que Dios nos ha dado, que no tenemos algo más grande hoy, hermanos, ni humanamente ni espiritualmente, que la palabra de Dios, la palabra profética, la que Dios está hablando por medio de su canal, su siervo. Hoy queremos disfrutar el encargo de la palabra profética. El hermano viene terminando ya el libro de la carta a los Efesios. Los últimos mensajes habló sobre el río de la gracia. Este mes desde los Estados Unidos, en Ecuador, antes, todavía el Espíritu sigue hablando por medio de su canal y nos ha dado esta palabra del río de la gracia, hablando de la gracia abundante del Señor. Y también tocó un punto en el mensaje 15, que somos esos dispensadores de la gracia del Señor. Entonces queremos tomar unos puntos importantes, unas perlas de todo este encargo que ha dado estos 2 meses sobre el río de la gracia, y bueno, y rumiar juntos, y que el Espíritu nos pueda hablar, y que ganemos más luz, que el Espíritu pueda aplicar su palabra y ganar esa dirección que el Señor quiere. Entonces, hermano, ese río de la gracia nos lleva a ser que los dispensadores de la gracia de Dios. Amén. En Génesis capítulo 2, verso 10, el Señor ha mostrado a través de su siervo que en el huerto había un río. Esto es nuevo, esto es una revelación inédita del Espíritu. En la economía de Dios siempre se hablaba del árbol y el árbol, cuando el hombre cae, cuando el hombre desobedece, es guardado por el Señor por querubines y el hombre es expulsado y pierde el acceso al árbol de la vida, porque el deseo del Señor era que el hombre se llenara de él. Para eso fuimos creados. Y Dios colocó al hombre en el huerto del Edén, un lugar de delicia, de disfrute, donde tenía esa comunión íntima con el hombre, esa comunión cara a cara, corazón a corazón. Era un lugar donde la presencia del Señor se movía las 24 horas y allí Adán y Eva tenían esa comunión, hermano, con nuestro Señor. Y en el centro estaba el árbol de la vida. Pero ¿qué pasó? El Señor nos hablaba a través del siervo de que el hombre fue engañado. Génesis 3 nos muestra cómo la serpiente, de una manera muy sutil, entra, coloca la semilla de muerte en el corazón de Eva, en la mente, y la lleva a dudar de lo que Dios le había hablado. Con que Dios dijo, no morirá, no, sino que él sabe que si comes de este árbol vas a ser igual que él, sabiendo el bien y el mal. Allí cayó el hombre, hermano, la mujer, aceptó esas palabras en su mente, entró en su corazón y produjo la caída. El Señor saca al hombre, él pierde esa oportunidad tan grande para lo cual el Señor lo creó, que era comer del árbol de la vida. Ese árbol de vida, como Dios nos ha revelado, es Cristo, manifestado como nuestro alimento, porque Dios es espíritu y habita en luz inaccesible. Pero se manifestó en el árbol para que el hombre se llenara de él. Pero lastimosamente el hombre desobedeció, fue sacado. Dicen en Romanos 3 que el hombre fue separado de la gloria de Dios, destituido de la gloria de Dios, hermanos, y perdió esa oportunidad, perdió la presencia del Señor. Pero el Señor ha dado una luz muy importante para todos nosotros y para la predicación del Evangelio del Reino, que está en el capítulo 2, verso 10.
Y dice así: y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Salía del Edén, y si usted sigue leyendo, ese río, esos 4 brazos, toman los 4 puntos cardinales de la tierra. El árbol de la vida fue cerrado, guardado. Pero hermano, el Señor tenía, hablaba Dios a través del profeta, una alternativa, como un plan B para nosotros. Estaba el árbol de la vida, pero también estaba el río que regaba el huerto, pero salía en 4 brazos. Hermanos, y el Señor nos ha mostrado que ese río es el río de la gracia. El hombre pecó, el hombre fue destituido de la gloria de Dios, pero el Señor preparó, ese río habla del Espíritu. Hermano, para salir a buscar el hombre donde se encuentre, donde se halla. Qué amor tan grande de nuestro Señor para con usted, para conmigo y para con toda la humanidad. Ahora sí entendemos lo que Pedro dijo y Pablo. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, todos, porque este río, conforme a lo que Dios ha mostrado a través de su apóstol, salió en los 4 brazos a los 4 puntos cardinales de la tierra para alcanzar al hombre. Hermano, esto es maravilloso. Nosotros tenemos que dar testimonio, hermano, que ese río nos alcanzó a nosotros. En Efesios capítulo 2, verso 5, hermano, Efesios 2:5, que Dios a través de su apóstol, nuestro hermano Pablo, habla de este río. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, el verso 4 del capítulo 2 de Efesios, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Hermano, voy a leer nuevamente estos versículos que el apóstol nos dio este fin de semana. Pero Dios, que es rico en misericordia, aleluya, hermano, por su gran amor con que nos amó. Ese río, hermano, lleva los elementos de Dios, los atributos de Dios, el amor, la misericordia. Aún estando, hermano, nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, estando muertos en pecado. Nuestro destino era el lago de fuego, condenación eterna. Pero el río de la gracia vino por medio de ¿quién? De su Hijo, de Cristo. Y nos dio ¿qué? Vida por gracia. Hermano, gracia. Hemos sido salvos por gracia. La gracia habla de que Dios en su Hijo se dio, se donó de una manera gratuita para traernos vida, salvación a todos. Ese es el río de la gracia. Ese fue el río, hermano, que está en el huerto, que se extendió en 4 brazos. Cristo, hermano, como el Espíritu. Por eso la palabra en el capítulo 1 de Juan nos habla. Señor Jesús. Hermano, esto es maravilloso, esto es hermoso. Esto nos anima, hermano, nosotros como los hijos de Dios, ahora que entremos al punto que somos dispensadores de la gracia. Y con esta luz, esta revelación inédita, no solamente la gracia, sino el río de la gracia que está en nosotros para llevarlo a todas las personas y puedan ser salvas. Mire el capítulo 1 de Juan, verso 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, vino y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo vino el Señor? Como ese río lleno de gracia
y lleno de verdad. Y el verso 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hermano, ese río hace 2000 años se hizo carne y habitó entre nosotros. Dicen los apóstoles, vimos su gloria, la manifestación, gloria y manifestación de Dios en esa persona, en el Hijo de Dios. Pero el punto, vino lleno de gracia. Hermanos, usted y yo no hicimos nada, no pagamos ni un peso para que Dios nos diera esta salvación tan grande. Él vino lleno de gracia y de verdad. ¿Quise usted? ¿Quise yo? Tuvimos que cancelar un dinero. Si la salvación costara $1,000 millones, hermano, ¿cuántos podrían ser salvos? Poquitos. Si tuviéramos que pagar una penitencia y no de aquí, hermano, a la China, a pie o de rodillas de aquí a Bogotá, ¿sería que podríamos hacer ese sacrificio? No, Él lo hizo por nosotros. Él pagó el precio. Él cargó nuestras culpas, nuestros pecados. Él se entregó por nosotros. ¿Qué tuvimos que hacer nosotros? Por gracia, como dice la palabra, hemos sido salvos. Gracias que Dios nos dio a su Hijo gratuito, hermano, para darnos esta salvación tan grande. Porque el río que aparece en Génesis no fue cerrado. ¡Qué gracia! Donde el Señor le coloque también con puerta el río, hermano. Ese río habla del Señor como el Espíritu. ¿Qué hubiese sido el hombre? Gracias por esa promesa que estaba en Génesis. Hermano, que ese río salió en esos 4 brazos para alcanzarlo a usted y a mí. Y hoy podemos dar testimonio, amados hermanos, que por la gracia del Señor hemos sido salvos. Isaías 55, hablaba el Señor a través del profeta, dice así: 1. A todos los sedientos, venid a las aguas, los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Está hablando del río, hermanos, el río de la gracia. A todos los sedientos, todos los hombres estamos sedientos, somos esos sedientos. Este mundo no nos puede satisfacer. Hemos buscado placeres, satisfacciones de este mundo, que el mundo nos llene, sentirnos felices, realizados, completos. Pero la experiencia de toda la humanidad en 6,000 años es que nada de este mundo, nada de lo material, nada de este sistema nos puede llenar y nos puede satisfacer, nos puede hacer feliz. Hermanos, y el Señor nos está invitando. Nos invitó a todos los sedientos. Señor Jesús, nosotros un día abrimos nuestros labios proclamando el nombre del Señor, reconociendo que teníamos sed, que lo necesitábamos, y ese río, hermanos, se infundió en nosotros y entró en nosotros. Miren Juan 7, 37 y 38. Señor Jesús dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. En el último y gran día de la fiesta, el Señor se puso en pie y alzó la voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hermanos, esta palabra es para la humanidad. Ahí estaba el río de la gracia presente. Estaba Isaías 55: venid sin dinero, comprad. Los sedientos
Y dice el Señor, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Hermanos, nosotros hoy, por beber del río de la gracia, el río del agua de vida, Dios nos ha convertido como sus dispensadores del río de la gracia de vida. Usted es un dispensador, yo soy un dispensador. Todo lo que hemos recibido al Señor, dice la palabra, de su interior correrán ríos. Ríos. Hermano, no un río, ríos. Los brazos, el río de la gracia, el Señor en nosotros, para alcanzar a todos. Esto es maravilloso, hermano. Esto es precioso. Esto es hermoso. Tenemos que creer a la palabra. Hermano, tenemos que unirnos a la palabra de una manera sencilla, humilde y practicar. Somos los dispensadores de la gracia de Dios. Hoy Dios necesita de usted y necesita de mí. Esta revelación, esta luz que Dios ha traído, hermano, inédita. Hermano, es para que nosotros en el Señor hagamos su voluntad. Tomemos la palabra profética y podamos andar conforme a lo que Dios nos está mostrando hoy. Hoy el Señor quiere que seamos esos dispensadores, canales del río de la gracia. No nos podemos quedar, hermano, encerrados en nosotros mismos, encerrados en cuatro paredes, encerrados en nuestras casas solo leyendo. Hoy la voluntad de Dios para con nosotros fue la misma que el Padre le dio al Hijo. Jesús, cuando estuvo en la tierra, fue un canal donde el río fluyó, el río de la gracia. Y Él estaba en las calles, Él estaba en las aldeas, en las ciudades, en los pueblos. Ese río estaba buscando al ser humano, a los hombres, a los sedientos, a los pecadores. Su ministerio no se confinó en un local, en un templo. Él, como el río, hermano, así como en Génesis 2:10, salió. Fueron 3 años y medio del ministerio de nuestro Señor y no descansó, hermano. Dice la palabra que por todo lugar iba predicando el Evangelio. Vamos a leer Mateo 9:35. Hermanos, nuestro Señor es nuestro modelo ejemplo. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver la multitud tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, predicando ¿qué? El Evangelio, el río, hermano. Dispensador nuestro Señor. Era el canal, era el río. Ese río que estaba en Génesis 2:10, que salió por toda la tierra. Cuando Jesús viene a la tierra, se hace un hombre lleno de gracia. El río de la gracia, hermano, comienza a dispensar por medio del Evangelio. Dios, por medio de ese vaso, el río comienza a fluir. Por eso en Juan 7 dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Oh Señor Jesús. Hermanos, pero nosotros, como dice Juan 7:38, los que creyeron en Él, de su interior van a correr ríos de agua de vida. Por eso el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 3, el Señor nos habla esta palabra por medio de su apóstol, hermano, y nos dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros.
Mire, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el ministerio como antes lo he escrito brevemente. Hermanos, el verso 2, administración habla de la economía de Dios. La palabra ahí es oikonomía. Eso habla de dispensación. Si es que habéis oído que el Padre me hizo un dispensador, Dios me hizo un dispensador de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Pablo estaba diciendo ahí, yo soy un canal del Espíritu, de la gracia, del río de la gracia, un dispensador de la gracia de Dios para con vosotros. Quita el nombre de Pablo y coloque el nombre de Pablo Vargas, el nombre de Alonso Castro, el nombre de Armando Miranda, de Jesús Palomo, el nombre de cada uno de nosotros, colóquelo allí. Somos los dispensadores hoy de esta gracia. Por eso el verso 8 habla, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las incrustables riquezas de Cristo. ¿Qué es un dispensador? Hermano, es uno que anuncia. Es uno, hermano, donde los ríos, el río de la gracia fluye en él. El Espíritu fluye por medio de la palabra. Hoy el Señor quiere estos dispensadores, que es usted, soy yo y todos los hermanos que estamos en la tierra, siendo esos canales, hermano, dispenseros de la gracia, del río de la gracia de Dios a todas las personas. Hoy el Señor nos está advirtiendo, no nos podemos quedar solo recibiendo, porque vamos a estar en el estado como el ejemplo que Dios colocó a través del apóstol, como el mar muerto. Usted sabe que ese mar muerto que existe allá en Israel tiene un misterio, que todo lo que entra ahí se muere porque no tiene el movimiento. El mar también tiene movimiento, recibe los ríos, pero tiene movimiento. Pero ese lugar ahí, el mar muerto, recibe, pero él no da. Dice que ahí no hay peces, ahí no hay matas acuáticas, no hay nada, ahí no hay vida. ¿Por qué? Porque todo lo que recibe, él no da. Hermanos, nosotros como esos canales dispensadores del río de la gracia de Dios, recibimos, como dice la palabra, de gracia, y de gracia damos. Pablo dice que Dios lo hizo un administrador, un dispensador de la gracia de Dios para con todos los hombres, para con los santos, y de dispensar, hermano, esta gracia por medio del evangelio del reino a todas las personas. Si no practicamos, hermano, como la palabra nos enseña, como nos está hablando hoy Dios a través del profeta, no creemos y no somos esos dispensadores de la gracia, del evangelio, hermano, vamos a estar en una condición como el mar muerto. Solo recibe, pero si usted no da, hermano, se muere. Hoy tenemos, hermanos, la palabra del reino por medio de la literatura. Dios se está moviendo con miles de obreros de la última hora que son dispensadores del río de la gracia de Dios. Cuando vamos a las personas y entregamos esta palabra, hermano, estamos cumpliendo lo que dice capítulo 3 y 2, verso 2 de Efesios y el verso 8. Somos esos dispensadores del río de la gracia de Dios. Hoy estamos saliendo, hermano, obedeciendo a Dios, a su palabra, obedeciendo al profeta,
con esa frase que vino del corazón de Dios, del trono de Dios: puedo orar por usted. Con amor y con ternura y con compasión orar por las personas. Llévalas a recibir al Señor, tomar el contacto, unirla a la red de cuidado, al sector, pero también dejándole, hermano, la palabra del reino. Este río que está aquí, hermano, de la gracia. El amor, el vínculo perfecto. Este es nuevo. Verdaderamente Dios está con vosotros, hermanos. Ansiedad y perdón. Toda esta palabra contiene el evangelio del reino, que calma la sed de las personas, que edifica al ser humano, que lo lleva a tener un encuentro vivo con el Señor, transforma su alma, lo lleva a crecer y a madurar. Y Dios nos ha hecho, a usted y a mí y a todos los vencedores, esos canales dispensadores del río de la gracia. Todos los colportores que existen en la tierra. Hoy están los colportores, hermano, en toda la tierra. Aquí en Colombia ya tenemos un grupo de colportores de tiempo completo que están en el CP. Ellos salen de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche como esos dispensadores, esos canales, hermano, del río de la gracia, a llevar el nombre del Señor, a orar por la persona, hermanos, a darles el río y a entregar la inescrutable riqueza de Cristo. De pronto usted y yo no podemos y no tenemos el tiempo. Dios nos entiende las ocupaciones, compromisos humanos, de salir de 8 de la mañana a 10 de la noche. Pero sí podemos hacer colportaje dinámico, hermano, por oportunidad, por hora, por oportunidad. Donde estemos, necesitamos tener, hermano, el kit. Los kits están aquí. Tiene un precio de 10,000 pesitos, hermano, 2 libros. Se puede colocar en 15,000 pesos en las manos de la persona. Todos pueden hacerse el kit. Esto no vale 50, 100 millones lo que vale un carro. Usted no va a presentar un carro que vale 50, 100 millones de pesos. Una casa que vale 200 millones de pesos. Un kit. Todos los seres humanos que estamos hoy aquí en la tierra, el más humilde y pobre, se puede hacer el kit. Y la experiencia de cuando salimos, las personas que tienen su chacita de confite, los que venden juguito en la calle. Hermano, aquel día tomamos una persona que estaba barriendo, que trabaja en Interaseo. Se oró, el hermano oró por él, el colportor, lo llevó a recibir, oró por su necesidad, le mostró el kit y le compró el kit. Todos los seres humanos se pueden hacer el kit. Esto no vale 1,000 millones de pesos. Lo que vale una casa allá en el norte no vale 50, 100, 200 millones lo que vale un carro. 15,000 pesitos. Todos los seres humanos podemos hacernos al kit. Pero Dios necesita de usted y de mí como los dispensadores, los canales del río de la gracia. Que le creamos al Señor, hermano, y podamos disponernos y salir a las calles. Dios nos quiere en las calles. Dios nos dio Expolibro. Tenemos el servicio de Expolibro 3 veces a la semana. Gracias a Dios que ya, hermano, Expolibro está registrado, ya lo legal ya salió. Ya va a estar todos los días en cualquier lugar de Valledupar, de acá de Colombia puede estar. Expolibro, una herramienta que Dios nos dio para que nosotros, como esos canales dispensadores del río de la gracia, estemos allí y el río fluyendo en nosotros. Señor, usándonos como los dispensadores de la gracia del río de Dios. No nos podemos quedar allí, hermano, estáticos. Es un momento único que estamos viviendo. Si hay muerte, si hay desolación, si hay tristeza, si hay depresión, si hay cualquier situación, hermano, que lo está
que lo está llevando a un estado depresivo. Vamos a salir. La salvación es salir. La salvación está en las calles. El río de agua de vida está en usted. El río que salió en el huerto hace 6,000 años. Lo halló a usted y a mí. Y el Señor dijo, y el que reciba de este espíritu de su interior, el que beba de esta agua, de su interior correrán. Mire, correrán. No puede quedar estancado, hermanos. Que Dios nos ayude cada día. Que podamos levantarnos, disponernos, creyendo a la palabra. Todos necesitamos tener los kits en nuestros maletines, 1, 2, 3 kits. Venga al local, a la oficina, aquí a la librería, hágase su kit periódico. Y en todos los lugares donde nos encontremos, ahí estamos, como esos canales y pensadores del río de la gracia, orando por las personas, llevándolas a recibir al Señor, tomando el contacto, orando por ellas, pero también como esos dispensadores entregando la riqueza de la gracia de Dios, el Evangelio del Reino que están aquí en los libros. Aquí están. Oh Señor Jesús. Hermano, hoy ese río está en toda la tierra. Hoy se está moviendo el Señor por medio de los que están creyendo y están obedeciendo. Los simples, los humildes, los que no dependen de ellos, porque esta obra no es del hombre. Esta obra no la hace el hombre, no es la capacidad de ningún ser humano. Nos ha hablado Dios a través del apóstol. No es Él es un canal solamente donde el Señor se está manifestando. Esta obra es totalmente del Espíritu, la edificación de la iglesia del Espíritu, la obra del Evangelio del Espíritu. Lo usa usted, me usa a mí y a todos los vencedores que estamos aquí en la tierra. Hermanos, hoy estos dispensadores, hermanos, del río de la gracia del Señor, disfrutan con amor reverente la palabra del Señor. El Señor nos mostraba el domingo, el sábado, en la comunión de Natal en Brasil, en la región de Natal. El siervo nos hablaba que estos dispensadores son sencillos y humildes. Jeremías, vamos a buscar Jeremías 15, 16. Estos que tienen el amor reverente por la palabra. Hermano, esto es precioso lo que Dios mostró a través del siervo, Señor Jesús. Jeremías 15, 16 dice así. Oh Señor Jesús, Señor Jesús. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Aleluya, hermanos. Fueron halladas tus palabras y yo ¿qué? Las comí. Y me fueron por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Hermanos, hoy nosotros somos esos canales y pensadores del río de la gracia que aman con amor reverente la palabra profética, la palabra que Dios está hablando por medio del siervo. Y esta palabra practicada, vivida, produce en nosotros, dice, yo la comí. Hermano, comer. Por eso el Señor nos ha hablado en estos meses de inmersión. Comer. Deleitarnos. Hermano, en la palabra. Hermano, es un asunto de disfrutar. Y el Señor nos dio una manera ahora, una tan simple, tan sencilla que es inmersión, que es, hermano, tomar la palabra profética, la palabra de Dios, hermano, con oración, con cántico,
hermano, entrar en ella y tocar la vida, extraer la riqueza, la vida que está en la palabra, porque ella tiene que producir en nosotros gozo y alegría en nuestro corazón. Hermanos, y hoy estamos aprendiendo, estamos dando pasos. La lectura de la palabra profética cambió. Ya no leemos como estudio en la mente. No, inmersión. Oh, fueron halladas tus palabras. Oh, Señor Jesús, fueron halladas tus palabras. Oh, Señor Jesús, fueron halladas tus palabras. Y yo las comí, y yo las comí. Señor, quiero comer más de tu palabra. Y yo las comí, y me fueron. Aleluya, y me fueron por gozo y alegría en mi corazón. Hermano, es diferente a leerla. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y alegría. Eso no sabe a nada. Esto hay que masticarlo, hay que comerlo. Y de esta manera, poniéndole la oración. Hermano, es poniéndole allí el Espíritu. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Si usted hace esto, hermano, por 2 o 3 minutos, cuando termine de orar, leer de esta manera este versículo, inmerso en la palabra, hermano, el río va a estar fluyendo en usted, río de vida. Eso va a producir gozo y alegría en su corazón. Esto es hermoso, hermanos. Comer, masticar, disgustar. El hermano explicaba allí en una versión que tiene. ¿Cómo es que es la versión? King James. Yo no tomé la nota. Dice allí de una manera simple, es saborear la palabra. Hermano, eso solamente en la inmersión se puede conseguir, se puede lograr. Pero aquí hay un punto muy importante que el apóstol mostró esta semana. Dice, fueron halladas tus palabras. Hermanos, con mucha humildad, con mucho temor y temblor, tenemos que decir que nosotros hemos hallado sus palabras, su palabra profética. Nosotros hemos hallado el canal que Dios está usando hoy en toda la tierra. La misericordia del Señor ha estado con nosotros, la gracia del Señor. No es porque yo sea bueno y usted sea bueno, no es porque lo merecemos, no, somos menos que nada. Como dice Corintios, somos lo más vil, nada, lo menospreciado. Pero la gracia, el río de la gracia, hermano, nos alcanzó. Y aquí Nehemías dice, fueron halladas tus palabras. Hoy nosotros hemos hallado las palabras del Señor. Estas palabras que nos edifican, estas palabras que nos están formando como vencedores, estas palabras que nos van a llevar a reinar, la palabra profética. Y hemos identificado el canal por donde Dios está hablando hoy su palabra a los vencedores. Hermano, es muy importante, hermano, este punto de que usted y yo valoremos, honremos, amemos lo que Dios nos ha dado. Su palabra y el canal por donde Dios está fluyendo, el apóstol, el profeta. ¿Cuánto necesitamos orar por él, por su salud? Que Dios siga llenándolo, que cada día Dios lo use como ese canal donde el río de la gracia está fluyendo, donde las revelaciones están fluyendo. El Señor nos mostraba en el capítulo 1 de Apocalipsis. Este es un principio, hermano, inconmovible, desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dice así, la revelación de Jesucristo, la revelación, lo que Dios quiere revelar, dar. Dice que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dios quería que todos los siervos que aquí en la tierra recibiéramos la revelación que Dios tenía para nosotros. El Señor ahora nos habla del libro de Efesios,
Dios quiere que todos nosotros, los siervos que estamos aquí unidos a Él, a su voluntad, edificando su casa, que es el cuerpo de Cristo, su iglesia, llevando el Evangelio del Reino por todo lugar, hermano, podamos recibir la revelación de Dios. Pero ¿cómo?